Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 26 de noviembre del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 26 de noviembre del 2023. Este domingo es el fin del año litúrgico, el cual finaliza con la fiesta de Cristo Rey. En la primera lectura nos dice que Cristo como Rey es ante todo un pastor que ama y cuida a su rebaño, por eso va en busca de la oveja perdida, descarriada y débil. En la segunda lectura, nos dice que Cristo es un Rey que fue capaz de dar su vida por los hombres, para salvarlos, y por eso, Dios Padre ha puesto todo bajo sus pies, aún la muerte, para que Cristo resucitado, dé vida al hombre. Y en el Evangelio, nos dice que Cristo como Rey, vendrá rodeado de su gloria, para juzgarnos separando a las ovejas de los cabritos. Por lo tanto, se nos revela a Cristo Rey, como pastor, salvador y juez.
Audioreflexión de la primera lectura del libro Profeta Ezequiel. En esta primera lectura, Dios se nos presenta como un pastor, que ama a sus ovejas. Cuánta confianza da al hombre saber que Dios mismo es su pastor, que Dios mismo lo conduce, repara sus fuerzas, lo guía por un camino recto. En esta primera lectura, se repite hasta 3 veces que el Señor mismo es quien se preocupa de sus ovejas. Las busca si se han perdido, las cura si están heridas, les ofrece pastos abundantes si padecen hambre. Los malos pastores, los hombres, han faltado a su deber, han dejado que se pierdan las ovejas, se han aprovechado de ellas. Por eso, el profeta anuncia que será Dios mismo quien cuidará del rebaño. Cuando el hombre se convierte en pastor, cuando empieza a tener gente a su cargo. Por ejemplo, el hombre casado es pastor de su esposa, los padres de sus hijos, los hermanos mayores de los menores, los jefes de sus empleados. Y todos vamos a tener que dar cuenta tarde o temprano, de cómo usamos el poder que se nos confió, en favor o en contra de todos aquellos que nos fueron confiados y dependieron de nosotros de una u otra manera. Vemos también en esta lectura, cómo al Señor, le preocupan en especial, la oveja. Perdida, descarriada, herida, débil. ¿Quién es la pérdida? Aquella persona que no sabe quién es, de dónde viene, a dónde va. Que anda por el mundo sin ton, ni son, sin dirección. Sin encontrarle sentido a la vida. Confundida, temerosa, asustada, angustiada, llena de miedo. A esa la buscará. ¿Quién es la descarriada? La que sabiendo quién es, de dónde viene y a dónde va, decide no obedecer al pastor, hace precisamente lo contrario de lo que el pastor le dijo que hiciera. La persona que cree ser más lista que Dios y por lo tanto cree que puede hacerse un camino al margen del de Dios. La persona que se deja llevar por los placeres, atrapar por los vicios, posesionar por el sexo, el dinero. A esa, le volverá a mostrar como al hijo pródigo la verdad, para que se convierta y vuelva. ¿Quién es la oveja herida? La que ha sido lastimada, explotada, abusada, por la descarriada y la pérdida, o por los malos pastores. A esa, la curará. ¿Quién es la oveja débil? Aquella persona que, por no prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios, por no acercarse frecuentemente a los sacramentos, por no orar de manera conveniente, ha llegado a convertirse en una persona tibia, mediocre, insegura, que no tiene la fe, la esperanza y el amor suficiente para sostenerse a ella misma, mucho menos a los demás. A esa la robustecerá. ¿Quién es la oveja gorda y fuerte? Aquella que está totalmente sujeta al pastor, le obedece, le escucha. Es aquel católico que se acerca frecuentemente a los sacramentos, está en oración continua, lee, estudia y medita la palabra de Dios y la hace vida. A esa la cuidará, para que siga engordando en amor, en fe, esperanza, en sabiduría y pueda alcanzar de Dios la vida eterna. ¿Quién es el carnero? Es la oveja perdida, que no se deja encontrar. ¿Quién es el macho cabrío? La oveja descarriada que no quiere volver. ¿Con cuál me identifico? En esta lectura, el profeta nos hace un llamado urgente para decidirnos a favor o en contra de Jesús. No hay lugar para términos medios. ¿Estás con Jesús o estás en contra de él? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo saber si yo soy oveja del redil de Cristo o no? Muy fácil. Tú y yo somos ovejas de Jesús, desde el momento en que fuimos bautizados. Él se convirtió en nuestro pastor, Él nos eligió, por el grande amor que nos tiene, no por ningún mérito nuestro. ¿Cómo saber si soy una oveja gorda y fuerte? Bueno, la lectura nos dice claramente para qué nos eligió. Nos eligió para que diéramos frutos. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu Santo. Caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, comprensión de los demás, generosidad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Gálatas 5, 22. Y para que este fruto permaneciera activo en nuestra vida, salvándonos a nosotros, y siendo instrumento de salvación para los que nos rodean. Por lo tanto, si estás dando fruto, perteneces a las ovejas gordas y fuertes y te toca trabajar, junto con el pastor, en la búsqueda, para hacer volver, curar y robustecer a la pérdida, descarriada, herida y débil.
Y si no, entonces necesitas urgentemente volver al redil para que el pastor te cure, te sane y te rescate. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Zacarías capítulo 11, versículo 7. Entonces me hice pastor de las ovejas a las que mataban los comerciantes de ganado. Me conseguí un par de bastones de ganado, a uno le puso el nombre de Bondad y al otro de Unión. Y desde entonces me hice cargo de las ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los comerciantes de ganado que matan a las ovejas? El demonio, el mundo y la carne. El pastor se vale de 2 bastones para salvarnos: la bondad y la unión. El hombre que acepta dejarse amar por Dios, que se deja apoyar por Dios, que acepta la bondad de Dios, es aquella oveja que volvió al redil. Pero si vuelve al redil y no se une al rebaño, o sea, no forma parte de una comunidad, va a estar perdida y extraviada, aún dentro del redil. No sé si te has fijado en estos tiempos de otoño cuando los gansos se van dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan en esa dirección. Se ha comprobado que cuando el pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V la bandada completa aumenta por lo menos un 71% más de su poder, a que si cada pájaro volara solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos difíciles. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante y mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros 2 gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere, y solo entonces los 2 acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos. Al reflexionar sobre esto me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo. Sean humildes, amables, pacientes y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. F. 4:2-3. Es importante, pues, si nos queremos salvar, y ser instrumentos de salvación para los que nos rodean, usar los 2 bastones. Bondad y unión. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 34, versículos 5 al 6. Sin pastores, mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas, el resto está disperso por todo el país, y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo te necesita para amar, para que compartas el trabajo de pastorear a las ovejas. Todos, de una forma u otra, somos pastores. El esposo, de la esposa. Los padres de sus hijos. Los hermanos mayores, de sus hermanos menores. Los jefes, de sus empleados. Los maestros de sus alumnos. Pero desgraciadamente, a veces no somos pastores, sino comerciantes de ganado, o asalariados y por eso las ovejas se han dispersado y han sido fácil presa de las fieras salvajes. Me ha tocado escuchar personas que desesperadas dicen ¿por qué Dios ha permitido que mi hija sea rebelde, sea madre soltera, o sea lesbiana? ¿Por qué Dios ha permitido que mi hijo sea drogadicto, alcohólico, pendenciero, homosexual? No le pregunten a Dios por qué ha permitido, pregúntate a ti mismo, tú tienes la respuesta, ¿sabes por qué? Porque muy probablemente, no has sabido ser un buen pastor. Muchos padres de familia, creen que, siendo buenos proveedores ahí termina su función de ser padres y esposos. Y muchas señoras creen que, siendo buenas chachas, ahí termina su función de ser esposas y madres. ¡Qué equivocados están! Un señor me comentaba que él creía que era buen esposo y buen padre, porque les daba techo y comida a su esposa y a sus hijos, a lo que yo le respondí.
El dueño de un rancho, a los puercos, les tiene techo y comida y no por eso es padre y esposo de los puercos. Ser un buen padre y un buen esposo, es algo que va más allá de ser buen proveedor. Ser una buena madre y una buena esposa, va más allá que ser una buena chacha. La realidad es que buenos esposos y buenos padres, existen muy pocos, porque muy pocos son los que se abren en Cristo Jesús, en fe a su amor, a su evangelio, a sus normas y leyes. ¿Quieres aprender a ser un buen pastor? Primero aprende a ser una buena oveja de Jesús, el pastor de pastores. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Corintios. En esta segunda lectura, nos dice, que Jesús no es un pastor de larga distancia, o de control remoto, o de celular o de internet, como muchos padres de familia actuales, pretenden serlo. Padres de familia que trabajan todo el día, y por celular, computadora, pretenden pastorear y cuidar de su hogar, de su familia. Y trabajan, dizque para darles una vida mejor a sus hijos, ¿será eso cierto? Claro que no. El dinero no nos da una vida mejor, lo único que puede darle al hombre una vida mejor es el amor. Si fuera cierto que con dinero se obtiene la felicidad, Dios el dueño de todo, en vez de haber mandado a su Hijo a morir por amor a nosotros en una cruz para salvarnos, lo hubiera hecho a control remoto, haciendo millonario a los apóstoles, dándoles todo el poder y la riqueza del mundo, ¿no creen? ¡Ojo! La única manera de ser un buen pastor es siendo como Cristo, dando la vida por el rebaño, con amor y por amor a Dios. Cuenta Francisco González Pérez, hombre muy querido en su parroquia, encargado del movimiento familiar cristiano, encargado de liturgia, de los grupos de oración, maestro de Biblia, y que había regalado la mitad de sus bienes para la construcción del templo y para ayuda de los pobres, que soñó que se murió. Cuando llegó al cielo, le preguntó San Pedro que cómo se había portado en la otra vida, a lo que él lleno de orgullo contestó, que más que bien. Entonces San Pedro, lo mandó que fuera por favor a recoger su expediente al archivo del cielo. Llega al archivo del cielo muy oriundo don Francisco y le dije al ángel encargado, que si puede facilitarle por favor su expediente. El ángel le pregunta, ¿cómo se portó usted en la otra vida? Y muy ufano don Francisco hace toda una exhibición de su currículum. El ángel empieza a buscar en los volúmenes más grandes el expediente de Francisco González Pérez. Reviso volumen por volumen, Francisco González Pérez, Francisco González Pérez. Lo siento señor, pero su nombre no se encuentra aquí, pero no se preocupe, déjeme buscar en los libros Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez, lo siento, pero su nombre tampoco está aquí. Mientras tanto don Francisco, todo nervioso y desesperado, exclamaba, no es posible, tanto bien que hizo en la otra vida, toda mi vida dedicada a Dios, mi dinero lo di a los pobres, no puede ser, busque bien, aquí hay una equivocación. El ángel tranquilizó a don Francisco y le dijo, no se preocupe, vamos a buscar en los cuadernos. Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez, no se encuentra aquí tampoco, pero cálmese, no se mortifique, déjenme buscar en las hojas sueltas. Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez, lo siento, pero tampoco está aquí. Para ese momento, don Francisco ya estaba llorando de impotencia y desesperación, no puede ser, tengo que estar, yo hice muchas obras buenas en la otra vida. Por favor búsquele bien. El ángel al ver al hombre tan desesperado, le dice, déjeme buscar en las tarjetas, es todo lo que queda. Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez, Francisco Gles. Pérez. Felicidades. Por fin encontré su nombre escrito en esta tarjeta, aquí se encuentran registradas, las obras buenas que usted realizó en la otra vida. El hombre al ver la tarjeta, contestó indignado. No puede ser. Solo están escritos 3 renglones, ¿qué pasó con todo el bien que yo hice en la otra vida? El ángel respondió, discúlpeme señor, pero aquí únicamente se registran las obras buenas que se hicieron por exclusivo y auténtico amor a Dios. A lo mejor usted hizo muchas obras buenas en la otra vida, pero para su propia gloria o conveniencia personal, solo estas 3, las hizo por exclusivo y auténtico amor a Dios. Si ahorita a ti te tocará ir a la presencia de Dios, ¿dónde te buscarían?
te encontrarían, aunque sea en los tarjeteros. Deja de hacer el bien por conveniencia, o buscando alguna ganancia personal, empieza a hacer el bien por auténtico y exclusivo amor a Dios. Porque solo las cosas hechas por amor y con amor, nos van a redituar en esta vida la paz, la felicidad y el amor, y en la otra vida, la eternidad. Por eso Dios Padre ha puesto a todos los enemigos del amor, bajo los pies de Cristo, quien por amor, y con amor, supo reinar con el bien sobre el mal, aniquilando y destruyendo el mal y dándole al hombre la salvación y la vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 14, versículo 9 y 7 al 8. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y la vida, para ser Señor de los muertos y de los que viven. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? ¿Cuál es el peligro tan grave que afrontamos que tuvo que venir a morir en una cruz para salvarnos? Vino a salvarnos del peor enemigo que tenemos de nosotros mismos, vino a morir para que ya no vivamos para nosotros mismos, para nuestros placeres, para procurarnos solo bienes materiales, para nuestros vicios, adicciones, impurezas sexuales, que nos convierten en esclavos. Vino a morir para que vivamos para el Señor Jesús, para que seamos libres de todos nuestros apegos. Cuando yo acepto que Cristo murió por mí, en ese momento, acepto la salvación. Y cuando acepto la salvación, acepto a Jesús, no solo como mi pastor, sino como mi Señor, mi Rey, acepto negarme a mí mismo y acepto ya no vivir para mí, sino vivir para Cristo, y morir para Cristo, para ser resucitado junto con Él a la vida eterna. ¿Ustedes alguna vez han visto un rey sin súbditos? Pues yo sí, a Cristo. Todo mundo queremos que Cristo sea nuestro Señor y Rey, solo para que nos conceda favores, milagros, como si en lugar de nuestro Rey, fuera el mago de la lámpara maravillosa, que estuviera siempre a nuestro servicio, y sujeto a nuestros caprichos. Queremos que únicamente se haga presente, cuando lo necesitamos y que fuera de eso no se meta para nada en nuestras vidas. ¡Qué equivocados estamos! Si creemos que así vamos a salvarnos. Si de verdad has aceptado a Cristo como Rey y Señor de tu vida, debes convertirte en súbdito fiel y obediente, que busque en todo agradar a su Señor, y darle gloria con todos tus pensamientos, palabras y obras. Solo así el reino de Dios será una realidad en tu vida, y la salvación llegará a ti. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Hechos capítulo 10, versículo 40 al 43. Dios lo resucitó, a Cristo, al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo vivo y resucitado, no se manifestó en su época a cualquiera, y tampoco en esta época se manifiesta a cualquiera, sino a los que Él ha escogido de antemano, a los que responden a esta elección, acercándose a los sacramentos, a la oración, a la escucha de la palabra, para después, convertirse en testigos vivos de su resurrección, predicando con su palabra y con su ejemplo, la salvación y el perdón de los pecados que ofrece Dios, a quien acepte a Cristo Jesús en su corazón, como único Rey y Señor de sus vidas. Cristo no quiere ser un Señor más de tu vida, sino quiere ser el Señor, el único Señor de tu vida. Esto significa que no puedes tener al dinero, a los vicios, al placer como señores de tu vida. El que a muchos amos sirve, con alguno queda mal. Me gustaría compartirte la carta de una persona que llegó a mis manos, que, por no tener a Cristo como Señor de su vida, acabó mal. Cuando la conocí tenía 16 años, fuimos presentados en una fiesta, por un tío que decía ser mi amigo. Fue amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto, que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido, mis padres no la aceptaron. Fui expulsado del colegio y empezamos a encontrarnos a escondidas. Pero ahí no aguanté más, me volví loco. Yo la quería, pero no la tenía. Yo no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Destrocé el coche, rompí todo dentro de casa y casi maté a mi hermana.
Estaba loco, la necesitaba. Hoy tengo 39 años. Estoy internado en un hospital, soy un inútil y voy a morir abandonado por mis padres, amigos y por ella. ¿Su nombre? Cocaína. A ella le debo mi destrucción y mi muerte. Freddie Mercury. Lo escribió antes de morir de sida. Ojalá que a ti y a mí nunca nos pase lo mismo. Pidámosle a Dios que nos arranque y libere nuestras vidas, de los falsos apegos que gobiernan y esclavizan nuestras vidas, para liberados de todas nuestras cadenas, nos encadenemos en amor al señorío de Jesús en nuestras vidas. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20. Que les ilumine la mirada interior, para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios, qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que Dios nos ilumine la mente y el corazón, para que entendamos, que Cristo resucitado, no se manifiesta a cualquiera, sino solo a unos cuantos, escogidos, de los cuales tú eres uno de ellos. Y que Dios nos permita entender la grandeza de este llamado. Pablo lo expresaría de la siguiente manera. Ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Y Corintios 2, 9. La verdad, jamás podremos imaginarnos la fuerza tan extraordinaria con la que Dios actúa en favor de los que hemos aceptado el llamado, y en fe nos hemos abandonado en sus manos. Esa fe, es nuestra respuesta, es la que va a permitir, que nosotros con Cristo, seamos capaces de vencer nuestra muerte para resucitar con Él a la vida eterna. Al dejar que la resurrección de Cristo se vuelva una realidad en nuestras vidas, la muerte del pecado, quedará vencida para siempre y seremos libres para amar, para ser felices y para vivir en paz, unos con otros. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. En este Evangelio nos dice que todos, tarde o temprano, hayamos aceptado no el reinado de Cristo en nuestras vidas, vamos a comparecer ante Cristo Rey, para ser juzgados. Este Cristo que vendrá al final de los tiempos nos juzgará acerca del amor. Para los que aceptamos a Cristo como Rey y trabajamos afanosamente para la extensión de su reino, al verlo venir victorioso, sabremos que si sufrimos con Él, reinaremos con Él, y nos dará gusto, alegría y felicidad su venida. Pero para aquellos que vivieron en contra del reinado de Cristo, y hasta trabajaron por destruirlo, no solo en su propia vida, sino en la de los demás, aceptando el pecado y viviendo como enemigos de Jesús. Qué miedo y vergüenza, presentarse ante su presencia, derrotados, abatidos, para ser juzgados, condenados y pagar el precio de su pecado. Lo peor, es que, en la parucía, o sea, en la segunda venida de Cristo, Cristo deja su papel de Salvador, para tomar el papel de juez y por lo tanto, se acabó la oportunidad de salvación para el hombre, ya que Cristo pasa a ser juez, de vivos y muertos, y ya no hay oportunidad, ni de arrepentimiento, ni de conversión, porque ya no hay Salvador, ya no hay quien pague el precio por nuestros pecados. Por eso, estamos a tiempo. Tratemos de estar siempre preparados, cumpliendo con la parte que nos toca. Dando pan al hambriento, dándole de beber al sediento, dándole hospedaje al forastero, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo, yendo a ver al encarcelado, todo por amor a Cristo, quien nos ama hasta el extremo. Entonces la venida de Cristo nos llenará de alegría, de paz y felicidad, al saber que hicimos lo que teníamos que hacer. Que al final de nuestras vidas, podamos decir lo mismo que amado Nervo. Vida nada te debo, vida nada me debes, vida estamos en paz. Porque en esta misa del fin del año litúrgico se nos habla de Cristo Rey y del juicio final. Bueno, para contestar esta pregunta, primero que nada, tenemos que entender que Cristo como Rey es muy distinto y diferente de los reyes del mundo. De ahí que Cristo se presente como Cristo Rey, y no como Rey Cristo. Lo más importante para Cristo no es ser rey, sino instaurar el reino de los cielos y sabía que para instaurar el reino, tenía que pagar un precio muy caro, su propia vida, en cambio los reyes del mundo, buscan ser reyes no instaurar el reino, y por eso hacen que otros paguen con su vida, el sostenimiento de su poder. Ahora bien, todos nosotros, desde nuestro bautismo recibimos la misión de ser reyes.
o sea la misión de reinar con el bien sobre el mal, de ser una extensión de Cristo Rey. ¿Ser reyes? ¿De quién? De nuestros hogares, de nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, etc., reinando con el bien sobre el mal. De ahí, que seremos juzgados acerca de cómo cumplimos con nuestra misión de ser reyes, ya sea aprovechándonos de los que están a nuestro lado, utilizando a los demás como objetos para satisfacer nuestras necesidades, o más bien buscamos instaurar el reino de Dios, de Cristo, de amor, de paz, de armonía, en nuestras vidas, en nuestros hogares, familias, escuelas y trabajo, sirviendo a Dios en los que nos rodean y haciendo la voluntad de Dios en cada momento e instante de nuestras vidas. El que busca ser rey, es el explotador, abusador, opresor, el soberbio, que usa a los demás para darse gloria, y el primero de estos fue Satanás, y lo van a alcanzar, los que no más busquen servirse de Dios y de los demás y no servir a Dios y a los demás. En cambio, el que busca el reino de Dios, da su vida, como la dio Cristo, por eso es Cristo Rey y no Rey Cristo. Primero fue Cristo y luego Rey, no primero Rey y luego Cristo. En pocas palabras, el reino de los cielos no es un lugar, es una persona, Cristo Jesús reinando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7. Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente el pecado no está en las acciones, sino en las intenciones. ¿Un beso en la mejilla es pecado? Claro que no. ¿Y el de Judas? Claro que sí fue pecado. Pero no tanto por la acción, sino por la intención. De igual manera, de nada sirve hacer miles de cosas buenas sin amor. Por eso Dios le dice a Samuel, que no se fije en la gran estatura de ese hombre, porque Dios lo ha descartado. Así nos sucede muchas veces a nosotros, andamos santificando a la gente por las apariencias, pero desgraciadamente, Dios no va a hacer una encuesta de popularidad para salvar al hombre, sino un juicio personal. ¿Estás preparado para ese juicio? Si frente a Dios estás bien, no te preocupes, aunque el mundo diga lo contrario. Pero si frente a Dios andas mal, de nada sirve que todos los demás digan que eres un santo. Pablo lo expresaría de la siguiente manera en I de Corintios 13, 2 ss. Aunque tuviera fe para mover montañas, y vendiera todos mis bienes y se los diera a los pobres, e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y no por amor, de nada me sirve. Si en este momento Cristo viniera a juzgarte, encontraría que todo lo bueno que hiciste en tu vida, lo hiciste por amor y con amor a Dios y al prójimo. O sea, ¿se vería a Cristo Jesús reinando en tu corazón? Si tu respuesta es sí. Felicidades. No le tengas miedo a la venida del Señor. Pero si Dios te juzgara hoy y viera en tu corazón reinando al pecado, al rencor, al resentimiento, la avaricia, la codicia, la sexualidad, la perversión, entonces sí ten miedo a la venida de Jesús. Ahora sí, que ante la presencia de Dios no hay más que dos bandos, los cabritos y las ovejas. No hay término medio. O Cristo reina en tu vida, y eres oveja de su redil, o estás contra Cristo, por rebelarte a su reinado, o por haber querido compartir el reinado de Cristo en tu vida, con el reino del mundo, del demonio y de la carne, y te has convertido en un cabrito. Estás a tiempo. Arrepiéntete, conviértete. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Juan capítulo 5, versículo 25 al 27 y 29. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio porque es Hijo de hombre. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya estamos en esa hora, tú y yo estábamos muertos, por el pecado, pero a todos los que hemos escuchado la voz de Cristo Jesús, hemos sido resucitados por Cristo a una vida nueva y ya no habrá juicio ni condenación para nosotros, si nos mantenemos haciendo vida el Evangelio viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios.
El juicio, solo es para aquellos que escucharon y no obedecieron, o para aquellos que despreciaron la palabra de Dios y se hicieron nuevos caminos, al margen de Dios, creyendo que se salvarían sin necesidad de Cristo Jesús. Cristo Jesús se hizo presente primero haciéndose hombre, y hoy se hace presente a través de la Iglesia, en los sacramentos, en su palabra, en la oración, en los más necesitados, en los más pobres, en los más enfermos. ¿Quieres ver a Cristo? Búscalo en los pobres, en los más insignificantes, y ahí lo vas a encontrar. Cuentan que un día un zapatero recibió la visita de un ángel que le anunciaba que él había sido elegido en esa Navidad, para que Cristo Jesús viniera a cenar con él. El zapatero no cabía de contento y limpio, pintó, ordenó, arregló su zapatería como nunca lo hubiera hecho antes, hasta la alfombró, con una alfombra blanca carísima, que había adquirido en el mercado cercano. Mandó con el mejor cocinero del pueblo a preparar la cena más rica y exquisita que jamás hombre alguno hubiera probado, y fue con el sastre a que le vendiera el traje más elegante que tuviera. Una vez con todos los arreglos hechos, bañado, cambiado, perfumado, estaba listo junto a la puerta a la hora que le había indicado el ángel que vendría Jesús. Llegó la hora indicada, llamaron a la puerta y ni tardo ni perezoso salió a abrir, pero cuál va siendo su sorpresa que en lugar de Jesús, estaba un hombre herido, que se había caído de su caballo y había caminado por la nieve todo ensangrentado, buscando ayuda. El hombre le dijo al zapatero: «Por favor déjame pasar y permite lavar mis heridas». Pero el zapatero, al verlo todo ensangrentado y temiendo que le manchara su alfombra blanca carísima, le dijo que mejor tocara en otro lado, que él ahorita estaba esperando a un invitado muy importante y no podía atenderlo. El hombre se fue, y el zapatero cerró su puerta. Volvieron a tocar y el zapatero abrió inmediatamente, esperando que fuera Jesús, pero para su sorpresa era un niño, harapiento, hambriento, todo flaco, sucio y ojeroso, que veía la mesa bien servida y le decía al zapatero: «Dame de comer, tengo hambre y tengo varios días sin probar bocado, por favor, dame algo de comer». Pero el zapatero pensó que cualquier cosa que le diera iba a descomponer el adorno tan hermoso, con que había sido arreglada la mesa. Así es que le dijo: «Ve a otro lugar, porque yo estoy esperando a alguien muy importante que va a venir a cenar conmigo esta noche, y quiero que todo se vea perfecto. Otra vez será». El niño se fue, y el zapatero cerró de nuevo su puerta. Volvieron a llamar y el zapatero esta vez abrió gustoso porque se dijo a sí mismo: «Esta vez sí es Jesús», pero para su sorpresa era una anciana, muerta de frío, que mirando la chimenea con el fuego encendido que tenía el zapatero y que calentaba el lugar, le pidió al zapatero: «Déjame sentarme un poquito junto a la chimenea, para calentar mis pies y mis manos, porque este frío sobrecogedor me va a matar». Pero el zapatero, viendo que la anciana le iba a ensuciar su alfombra, sus muebles y aparte daba muy mal aspecto, ya que no encajaba con la elegancia con la que había arreglado la zapatería, le dijo: «Mira, buena mujer, estoy esperando a alguien muy importante, ve a otro lugar, sobrará quien te dé cobijo». Se fue la anciana, el zapatero cerró de nuevo su puerta. Y pasó el tiempo y el zapatero estaba cada vez más y más desesperado, porque Jesucristo no llegaba. Después de mucho tiempo, tocaron de nuevo a la puerta y el zapatero corrió a abrir rápidamente la puerta, y se encontró con el ángel que le había anunciado la venida de Jesús. Entonces el zapatero desesperado le preguntó al ángel: «¿Qué pasó con Jesús? Ya lo tengo todo preparado, estuve listo a la hora, y no ha venido». A lo que el ángel le contestó: «Jesús vino ya a tocarte a tu casa 3 veces, pero tú no estuviste listo para recibirle». El zapatero argumentó: «¿A qué horas vino Jesús, si yo he estado bien al pendiente?». El ángel le respondió: «Vino primero como hombre herido, luego vino como niño hambriento, y por último vino como anciana muriéndose de frío y tú le cerraste la puerta y no le dejaste entrar, por eso el Señor no te ha encontrado digno de venir a cenar contigo, perdiste tu oportunidad». El ángel se retiró y el zapatero se quedó llorando arrepentido, por no haber reconocido a Jesús en el hombre herido, en el niño hambriento y en la anciana. Por eso el Señor nos dirá al final de los tiempos: «Lo que hiciste con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hiciste». Por eso, no dejemos de hacer el bien, donde quiera que podamos hacerlo. Porque el infierno está lleno no solamente de gente que cometió pecados de pensamiento, palabra u obra, sino especialmente, de los que cometieron pecados de omisión. Porque pudiendo hacer el bien, no lo hicieron. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 3, versículo 12. Ya tiene la pala en sus manos para separar al trigo de la paja.
Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice que al final de los tiempos separará a las ovejas de los cabritos, y ahora aquí nos dice que va a separar al trigo de la paja. La oveja es aquella que siempre está atenta a escuchar al pastor y a obedecer sus órdenes, le cree al pastor, y su única responsabilidad es mantenerse cerca del pastor obedeciéndole, para que nada le pase. El cabrito, es una oveja salvaje, que se salió del redil, se perdió, se descarrió y a pesar de que el pastor le estuvo buscando y llamando, el cabrito no quiso volver. El trigo es aquella planta que da fruto, porque con las espigas de trigo se hace el pan que alimenta al hombre. En cambio la cizaña, aunque es muy parecida al trigo, no da fruto, no sirve más que de relleno y para estorbar, por eso hay que quemarla. Ahora viene lo más importante. Si hoy viniera Jesús, ¿dónde estarías? ¿Entre las ovejas, o entre los cabritos? Si hoy mandara a sus ángeles a cosechar, ¿serías trigo o cizaña que se tiene que quemar? Ojo, la muerte es un proceso natural que nos llega a todos, tarde o temprano, así es que preparémonos de la mejor manera posible, dejando que Cristo Jesús reine en nuestros corazones, esperando su venida con alegría y con gozo, para ir a gozar con Él de la eternidad. Que Cristo Rey de Reyes, encuentre en nosotros subiditos obedientes y fieles a sus mandatos, que nos ocupemos y no preocupemos por agradarle en todo lo que hagamos, haciendo todo por amor y con amor a Dios. Oremos para que el amor de Cristo Jesús se derrame día a día en abundancia en todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María. Oremos por todos los enviados para que el Señor derrame sobre ellos su Espíritu Santo, llenándolos de sabiduría, para que entiendan la grandeza del llamado. Oremos por el encuentro general, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia en todos los que vamos a participar, para mayor gloria de Dios. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por el Padre Fernando, por Marichuy, por Gerardo, por Ma. Elena Velasco, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Aviso importante. Dios mediante, el encuentro general junto con el envío de la zona de Guadalajara, tendrá lugar el domingo 3 de diciembre, en el Templo de Santo Niño de Atocha, a partir de las 10 de la mañana. Servidores camiseta amarilla, coordinadores internos, camiseta roja. Coordinadores generales, camiseta azul. Y los enviados, tanto los de Guadalajara, como los que vengan de Cocula y de Cuquio, favor de venir vestidos de blanco. Por favor traer su guisado, y su donación anual. Tendremos bazar, venta de ropa usada. Muchas gracias. Bendiciones. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. ¡Viva Cristo Rey! Dios les bendiga. Carmen Medina.